Buen día a los presentes, muchas gracias por acompañarnos. Desde la Asociación de Productores de Arándano de Tucumán, Salta y Catamarca, APRATUC, el Comité Argentino de Arándanos, ABC y el RENATRE, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, le damos la bienvenida a este ciclo de capacitaciones federales ABC RENATRE 2021. Agradecemos la presencia del delegado de RENATRE de Tucumán, don Alfonso Máculos, que nos está acompañando. Y hoy tendremos una nueva capacitación que se llama Sensibilización y Concientización sobre Consumos Problemáticos, que estará a cargo de la licenciada Mariana Goitia, que es de la Secretaría de Estado de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social. Sin más, le cedo la palabra a Mariana. Antes, agradecemos también al doctor Matías Tolosa, que nos acompaña, y le cedo la palabra. Buen día, Matías. Buen día, Mariana. Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias. Yo solamente paso primero a dejar los saludos de Gaby Yeldin, el ministro de Desarrollo Social. La verdad que estamos muy contentos, ¿no?, de seguir con el trabajo en conjunto. Cuando uno piensa en este tema tan complejo que es el consumo de sustancias, necesariamente la respuesta tiene que ser integrada y articulada entre todos los actores. Y todos somos parte, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la prevención dirigida al ámbito de lo laboral, nosotros entendemos el trabajo como un todo, ¿no? A donde los trabajadores, los empleadores, el Estado, el sector que nuclea a los trabajadores, todos tenemos un poco de responsabilidad. Sin duda, la mayor responsabilidad es del Estado, y eso lo sostengo desde siempre. Es necesario el trabajo en conjunto entre todos, ¿no? Y hoy el seguir trabajando en este tema tan complejo y en un ámbito tan complejo como es el ámbito del trabajo, me parece, bárbaro. Y bueno, y el agradecer es que nos den la posibilidad de seguir trabajando en conjunto, de seguir pensando estrategias de trabajo en conjunto para generar espacios de trabajo más saludables, para poder generar herramientas a donde pedir ayuda, a donde acudir ante la aparición de una situación de consumo dentro del ámbito del trabajo, ¿no? Nosotros entendemos que hoy el ámbito de lo laboral es un ámbito importantísimo para la prevención, ¿no? Y donde el consumo de sustancias no solamente afecta al trabajador en sí, sino también a su familia, por supuesto, al ámbito del trabajo, al lugar de trabajo. Entonces lo que buscamos es seguir generando herramientas y estrategias que nos incluyan a todos. Así que yo agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que nos permitan, ¿no?, que nos permitan poder pensar y poder pensarnos en un trabajo en conjunto, porque el objetivo es seguir cuidando, ¿no?, seguir generando estrategias de cuidado para todas y todos. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo solamente quería traerle las palabras de agradecimiento, agradecerte aquí a nuestro equipo, en cabeza, bueno, de la licenciada, pero bueno, hay un gran equipo de trabajo que cada día no piensa estrategias de trabajo en conjunto. Hoy la virtualidad nos permite, estar de esta forma, pero seguramente habrá oportunidad de poder encontrarnos para seguir generando estos espacios. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a APRATUC, muchísimas gracias a vos, Alfonso, también, que nucleas a los trabajadores. Así que bueno, muchísimas gracias, licenciada, otras compañeras que andan también por ahí. Así que bueno, yo les deseo una jornada de trabajo y que sigamos pensando en conjunto estos espacios, que entiendo siempre va a ser en beneficio de todos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Buen día a todos. Pueden activar la cámara si quieren y nos vemos un poco las caras.
primeramente agradecer al ingeniero Guillermo Olivera por la invitación, al señor Alfonso, porque, como decía el secretario, nos parece fundamental pensar en estos espacios, ¿no?, para compartir sobre esto, cómo vemos esta problemática que hoy en día es tan compleja, afecta a tantas personas, afecta a tantas familias, a tantos trabajadores. Entonces, muy agradecida y muy contenta por esta invitación y esta posibilidad de poder encontrarnos para compartir, ¿no? Compartir esto, cómo miramos esta temática, poder acercarles información sobre dónde consultar, poder saber que hay un montón de espacios donde se va a ayudar, se va a orientar, se va a informar, no solo a la persona en situación de consumo, sino también a los familiares, sino si estamos trabajando con compañeros que están en situación de consumo. Y nos parecía fundamental, no veo la cara de ninguno, así que me parece que las cámaras siguen desconectadas. Pueden conectar las cámaras, los micrófonos van a estar silenciados, pero a veces con las cámaras y con esto de poder verlos también, ¿no?, nos permite un poquito quizá de que la distancia no sea tan grande. Bueno, agradecerles a todos por la paciencia que van a tener que tener con esta virtualidad, y bueno, comentarles esto, ¿no?, volver a esto. Es importante esto de sensibilizarnos y concientizarnos sobre esta problemática, que a todos nos toca, ¿no? Porque esta es la idea de que si a mí no me pasa, si a mi familia no le pasa, no me toca, pero todos estamos en contacto, ¿no?, ya sea en el trabajo o ya sea en lo familiar, en algún ámbito, con personas en situación de consumo. Entonces, sí nos parece importante trabajar algunas cuestiones básicas, trabajarnos primero nosotros algunas cuestiones básicas para poder ayudar y poder ayudarnos, ¿no?, que es lo fundamental con esto. Primero, entender que esto está visto como una enfermedad, que no es un vicio, que una persona que está en situación de consumo no es alguien que es principalmente una persona que está sufriendo, que está con un padecimiento mental. La nueva ley de salud mental, que es del año 2010, plantea en uno de sus artículos que esto es un problema más de salud mental. Y eso es muy importante, ¿no? Porque si ya tenemos una ley de salud mental que dice que la adicción, que ya vamos a ir viendo, que es el caso más grave de estos consumos problemáticos, es un problema más de salud mental, como puede ser una persona que está con depresión, como puede ser una persona que está con un ataque de pánico. Entonces, poder ver que a veces la salud mental de una persona está afectada y que es necesario entenderlo así, como un padecimiento, como alguien que está en situación de consumo, es principalmente alguien que está sufriendo. ¿Y por qué nos parece principal esto? Porque si yo no trabajo los prejuicios, los estereotipos, ¿no?, y directamente etiqueto a un otro como adicto, como drogadicto, ¿no?, difícilmente esa persona pueda pedirme ayuda, difícilmente ese compañero de trabajo se anime a decirme que necesita que lo ayude, o un familiar, o la pareja, ¿no?, un hijo, un primo, un vecino, ¿no? Entonces tenemos que empezar a repensarnos cómo nos contactamos con estos otros que hacen, ¿no?, estos otros sociales. Por eso les decía, compañeros de trabajo, familias, vecinos, cómo nos vamos relacionando para poder ayudar, ¿no? Porque si no cambiamos la visión y no pensamos que podemos ayudar o podemos ayudarnos y que no vamos a poder avanzar a nivel social sobre esta temática. Hay mucha gente que no consulta o no se acerca a algunos espacios por ese temor de cómo va a ser mirado por otros. Entonces, si entendemos
que la mirada es fundamental, salirnos de los estereotipos, de los prejuicios, no vamos a poder avanzar en esto. Y después también como salirnos de algunos mitos, ¿no? Se piensa que este es un problema de jóvenes, se hace mucho hincapié en que es un problema de jóvenes, cuando en realidad esto es algo que afecta a todas las edades y son los adultos también los que nos tenemos que poner a pensar cuál es el ejemplo que estamos dando a nuestros jóvenes, ¿no? O cómo son nuestros niveles de consumo, repensarnos y cuestionarnos, ¿no? Porque después quienes habilitan las ventas, por ejemplo, indiscriminadas de alcohol, somos los adultos, pero siempre se hace foco en los jóvenes, ¿no? Entonces salirnos también de ese estereotipo de que esto no es un problema de jóvenes, este es un problema que abarca a todos los sectores, a todas las etapas etarias, afecta a jóvenes, afecta a adultos, afecta también a la gente de la tercera edad y a la vez afecta a todas las clases sociales, afecta a los sectores más vulnerables, más crudamente, pero también podemos observar esto en sectores medios y en sectores altos. Sí va a variar lo que se consume y qué se consume, ¿no? Estadísticamente en nuestro país, el mayor problema es con el alcohol y con el tabaco. Que aparece la dificultad de que el alcohol es algo legal. Entonces, al ser algo legal y al estar tan naturalizado el consumo, es algo que no nos cuestionamos, ¿no? No nos cuestionamos, no se piensa en una reunión social sin el consumo de alcohol, si bien ahora hay restricciones. Sé que nos están escuchando de muchas provincias y sé que va variando en cada provincia, algunas tienen algunas, pero se siguen haciendo, o sea, muchas siguen teniendo bares habilitados, reuniones sociales, y no se piensa en una reunión social sin un consumo de alcohol, ¿no? Y nadie se lo cuestiona. Bueno, esas son las cosas, o las ideas, por ejemplo, que hoy queremos que le queden claro, de que cuando hablo en plural es porque está conectada mi compañera Inés Balzaretti, que está con su cámara y su micrófono apagado, pero es quien arma muchas de estas capacitaciones y quien piensa junto conmigo, así que por eso hablo en plural, se los aclaro. Entonces, tenemos que desnaturalizar estas ideas, ¿no? De que no pasa nada con lo que consumo, no pasa nada si es alcohol, ¿no? Entonces, en esto que yo les decía, de cuestionarnos primero como sociedad, ¿no? Y primero tendríamos que pensar, bueno, ¿qué tipo de sociedad tenemos hoy, ¿no? Entendiendo que vivimos dentro de una sociedad capitalista a nivel mundial, vivimos en una sociedad de consumo. ¿Y qué quiere decir esto de una sociedad de consumo? ¿No? Que estamos todo el tiempo viendo, permanentemente consumiendo a veces cosas hasta que no necesitamos, ¿no? Como el último celular, la última zapatilla, la última adquisición tecnológica, la última remera que ha salido, la última moda en campera, ¿no? Todo el tiempo, esta sociedad para sostenerse, nos lleva a esta idea de trabajar, comprar, ¿no? Y en esto se va perdiendo esto de qué es lo importante, ¿no? Cuando hablo de qué es lo importante, cuáles son estos valores de poder pensar que lo importante son la charla que puedo tener con la familia, lo importante es qué puedo producir en mi trabajo y hacer bien mi trabajo, lo importante es quizás disfrutar de unos mates con el vecino. Claramente ahora cada uno con su mate, ¿no? Entendiendo que estamos en un contexto de pandemia, pero poder volver a qué cosas se han ido perdiendo y qué cosas se han ido planteando todo el tiempo, desde la publicidad, desde lo que nos vende la tele, desde lo que nos vende el Facebook, de compre y usted va a estar feliz, como si la felicidad fuera esa, ¿no? Entonces tenemos una sociedad de consumo que nos lleva todo el tiempo o el que tener determinadas cosas, tener un auto nuevo, tener el último modelo de zapatilla, nos haría otras personas, ¿no? Y nos haría felices. Piensen ustedes o empiecen a analizar hoy cuando vean algo,
cuáles son las publicidades que se venden todo el tiempo, ¿no? O el último colchón, o el último LED, ¿no? O la última computadora, como si eso fuera, como si una cosa fuera la garantía de la felicidad. ¿Y por qué es importante pensar eso? Porque en este contexto de consumo todo el tiempo aparecen las sustancias, ¿no? Aparecen las sustancias que nosotros le vamos a llamar sustancias psicoactivas, como ser el alcohol, como ser el tabaco, la marihuana, la cocaína, que son sustancias que tienen impacto en todo nuestro cuerpo. Y cuando hablo de esto digo porque tenemos que empezar a cuestionarnos los consumos, porque las sustancias, o como el alcohol, voy a hacer eje en el alcohol, es algo más que se consume en esta sociedad de estar todo el tiempo, ¿no? A las apuradas, todo el tiempo en la inmediatez, ¿sí? Les voy a ir compartiendo un power por ahí para que queden claras algunas de las ideas que estoy diciendo, en esto que les decía de cuál es esta sociedad actual, ¿no? Esto que les decía que es una sociedad donde está caracterizada por este consumismo, por eso es que poníamos esto de el fácil acceso a las sustancias, de un consumismo de tener para ser, ¿no? Entendiendo que también hay una presión social una presión social que nos marca, bueno, hay que tener para ser una sociedad que facilita el individualismo, la búsqueda de placer inmediato. Entonces, podernos pensar que en ese tipo de sociedad el consumo de alcohol o el consumo de sustancias es un consumo más. En esto que les decía que también nos parecía como importante aclarar cómo miramos esta temática, no todo consumo, o sea, si bien somos una sociedad consumista y estamos consumiendo todo el tiempo, no todo consumo va a ser problemático. No todo consumo va a ser una adicción. Entonces sí es importante que nosotros tengamos información y que podamos distinguir cuando hay un uso, cuando hay un abuso y cuando hay una dependencia o adicción propiamente dicha. ¿Por qué? Porque a veces está muy relacionado y se piensa, ¿no?, que solamente una persona con problema de consumo es alguien que consume algo ilegal, alguna de estas sustancias llamadas ilegales, por ejemplo cocaína, y al consumir, por ejemplo, alcohol, por más que haya un abuso o que haya una adicción al alcohol, no se cuestiona. Entonces sí es importante tener en claro cuándo un consumo es problemático y cuándo es necesario consultar o cuándo también es necesario orientar a un familiar o a un compañero y acompañarlo en esto de que sea, que busque orientación sobre el consumo. Un consumo problemático, hay la ley ACOP, que es la ley 26934, nos define que un consumo va a ser problemático cuando afecte la salud física, psíquica o las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar que entendemos esta problemática como una problemática multicausal que va a ir afectando al sujeto en lo biológico, en su cuerpo, en lo psicológico y en sus relaciones sociales, ¿no? Esto tiene que estar afectado para hablar de un consumo problemático. ¿Cómo se puede ver esto? ¿Cómo podemos pensar, bueno, a ver si nuestro consumo es problemático, ¿no? Una cosa es usar sustancias, ¿no? Por ejemplo, con el alcohol, una cosa es tomarse un vaso de cerveza o una copa de vino, y cuando hablo de vaso hablo de una medida de 250 mililitros, entendiendo que ahora hay vasos hasta de 1 litro. Entonces, no. Poder pensar, bueno, a ver, una copa de alcohol, de vino en la comida, un vaso de Fernet, sigo pensando en estas medidas, ¿no? Eso va a ser lo que nosotros denominamos uso de sustancia, usar, ¿no? Es cuando la persona puede utilizar alguna sustancia, como es el caso del alcohol o el caso del tabaco, y no afecta en nada. Primero porque no lo hace todos los días, ¿no? No hay una frecuencia de todos los días consumo eso. Después porque no depende, la persona no es que
se despierta ese día y organiza su día a cuánto va a tomar, y si no toma, entonces ya hablamos de un uso de sustancia que no tiene ningún riesgo, no implica nada para la salud física, para la psíquica, ni para las relaciones. Ahora, cuando hay un abuso de sustancias, ¿no? El uso puede ser uno solo, o sea, un día, un fin de semana, un sábado, que una persona ha estado consumiendo, por ejemplo, un montón de litros de cerveza y ha salido y se ha ido manejando algún vehículo, una moto, un auto, una camioneta y ha tenido un accidente, lo más probable, ¿no? Ahí hablamos de un abuso, y en los abusos hay riesgo, ¿sí? Si bien puede ser una sola vez la situación de abuso, ya el abuso implica riesgo. Primero porque hay que cuestionar por qué esa persona no límite, ¿no? ¿Por qué consumo desmedido? ¿Qué está pasando ahí? Que esta persona no controla, ¿no?, qué es lo que está consumiendo y se ha desbordado en este abuso de sustancia. Ha sido una sola vez, pero ya puede implicar un riesgo grave, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de un abuso, una dependencia o la adicción propiamente dicha, significa que está todo afectado, ¿no? Significa que también ha cambiado el uso y ha cambiado la frecuencia. ¿Qué significa? Que esa persona organiza todo su día en torno al consumo. Entonces, por ejemplo, una persona con problemas de consumo de alcohol consume al mediodía, consume a la tarde, consume a la noche, consume todos los días, y eso va causando un deterioro en su cuerpo, en su psiquismo y en sus relaciones sociales. ¿Por qué en su cuerpo? Porque una persona que, primero porque el alcohol, como toda sustancia psicoactiva, es tóxica. Tóxica para un cerebro que, por ejemplo, hace que una persona que maneje que estén afectados los reflejos. A la vez los órganos. El alcohol lastima el estómago, lastima el hígado, va aumentando el tamaño de los órganos, produce, y en casos más graves se llega a enfermedades graves, como por ejemplo una cirrosis, ¿no? A la vez que también ha sido afectado ese psiquismo, ¿no? Porque también cuando ya hay un caso de una dependencia, ¿no?, ese psiquismo esa sustancia aparece, por ejemplo el alcohol, como tapón ante una realidad. En esto que yo les decía, que alguien que está en esta situación es principalmente alguien que está sufriendo, bueno, la sustancia lo que viene a hacer es tapar ese sufrimiento. Ahora, un tapón momentáneo, porque después, cuando veamos cómo afecta a todas las otras relaciones, ¿no?, después hay un momento en el que la persona está en un estado de excitación. Ahora, cuando eso baja, también aparece la depresión, aparece el malestar, aparecen las consecuencias también de lo que ha sucedido con ello, ¿no? Y eso va afectando los vínculos familiares, porque el tiempo, por ejemplo, dedicado a la familia cambia. En el trabajo aparecen los grandes ausentismos, sobre todo estadísticamente los días lunes, ¿no? En muchos espacios laborales la gente no se presenta a trabajar porque ha habido generalmente son abusos de alcohol, ¿no? Que estadísticamente la mayoría de la población abusa de alcohol, no llega a este grado de dependencia y adicción, pero que hace que un día lunes, por ejemplo, no se vaya a trabajar. Ahora, cuando ya estamos en una etapa de adicción, ¿no?, esa persona, no solo falta el día lunes, aparecen los accidentes laborales, aparece también el malestar con los otros compañeros, porque sí se dan cuenta de que, mira cómo has venido, no se puede trabajar igual, ¿no? Ese cerebro no está funcionando igual, ese cuerpo no está funcionando igual. Y a veces también eso da un deterioro con la familia, ¿no? Porque aparecen también estos reclamos, no vas a trabajar, no compartís con los chicos, no se ayuda en la casa, ¿no? Entonces, cuando el nivel de problema y de consumo de la persona ha llegado a estas etapas, ¿no?, ahí es muy necesario poder pensar, bueno, que se necesita ayuda. Esta es una problemática de la que se puede salir, ¿no? Es un problema que se puede
a abordar, de lo cual podemos trabajar, pero es necesario. Y cuando yo percibo que otra persona está en esta etapa, ¿no? Vemos que consume un día, que consume al otro día, que consume todos los días, porque, con el alcohol es muy evidente por el olor al alcohol, por la piel enrojecida, por ejemplo, por los ojos, pero sobre todo por esto, ¿no? Por el olor al alcohol. Entonces, pensarnos, bueno, ¿qué está pasando ahí, no? Y poder pensarnos de que, bueno, si necesitamos algo que nos haga de barrera ante la realidad, si nos está pasando que el sufrimiento es tal que necesitamos acudir a una sustancia para sufrir un poco menos, ahí tenemos que pensar que es necesario tomar conciencia de que es necesario solicitar ayuda. Y si no es nuestro caso personal, sensibilizarnos para poder acompañar a un otro a que pueda pedir esa ayuda, ¿no? En esto también, que nos parece importante poder tener estas charlas para poder pensarlo también como bueno, qué puedo hacer como prácticas saludables, ¿no? Y poder pensar a veces en esto que yo les decía, cuáles son las cosas que se han ido perdiendo, cómo pensamos hoy, qué es el disfrute, ¿no? Porque el disfrute tendría que estar más relacionado con prácticas de salud, como ser el deporte, como ser salir a caminar, salir a correr, jugar al fútbol, jugar al hockey, jugar al rugby, ¿no? O que el encuentro con el amigo pueda ser compartir un café, compartir un mate, charlar de cosas que nos gustan, que nos importa, ver una película con la familia, compartir juego con los hijos, volver a pensar en esas cuestiones como prácticas de cuidado, ¿no? Volver a pensar que esas cosas que han quedado a veces tan de lado por este ritmo en el que estamos, se van perdiendo cuando yo enfoco mi vida en el consumo. Si pienso en una reunión familiar y pienso que lo principal sea el alcohol y estoy consumiendo alcohol, ¿qué espacio me queda para escuchar, no sé, hasta en una charla, qué me está contando mi prima, qué me está contando mi tío, ¿no? Se van perdiendo lo que nosotros decimos el lazo social, se va perdiendo ese registro de mí como sujeto y de otro como sujeto. Y pasamos a una relación, en esto que yo les decía, de cómo nos vinculamos también con la sustancia, en la relación solo con un objeto. Alguien que está solamente enfocado en tomar y tomar, ¿qué vínculo puede estar haciendo con otro, no? ¿Qué charla puede estar compartiendo con otro si lo principal ahí está siendo mi relación entre yo y eso que consumo y esa sustancia? Y no está pensando, ¿no?, de cuántas otras cosas se están perdiendo. Y no se está pensando que en ese ritmo cómo vamos perdiendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia sobre eso. Tenemos que desnaturalizar que no es natural estar en cualquier reunión social, juntarnos socialmente a compartir algo y estar consumiendo, ¿no? Y que en esto, ¿qué nos lleva a eso? Y son cuestiones sociales, ¿no? Uno cuando ve, por ejemplo, la publicidad en la tele, ¿qué se ve? Se ven a veces, si es la publicidad de una cerveza, jóvenes, felices, bebiendo, todos bellos y espléndidos. Entonces tenemos una sociedad que todo el tiempo nos está proponiendo la idea de la felicidad asociada a la imagen, ¿no? Como si beber una cerveza me haría a mí, por ejemplo, convertirme en modelo. Ya comparto una cerveza con mi amiga y ya me he convertido en modelo, soy feliz, y tengo todo eso que la publicidad me vende como la idea de la felicidad. Entonces también tenemos que empezar a repensar y a cuestionarnos esto, porque si no nos cuestionamos estas cuestiones que nos bombardean todo el tiempo, ¿no? Porque uno no ve una publicidad que tenga que ver de un encuentro con la familia, un encuentro con otros que esté organizado en base, no sé, a compartir un mate, a compartir un bollo, a compartir algunas cuestiones más saludables que no sea un consumo de sustancias que a la vez hace que nada, ya he tomado yo de más, ha tomado el otro de más, hasta lo que escucho del otro me viene diferente, aparecen situaciones de violencia, aparecen peleas, aparecen accidentes, ¿no? Entonces sí nos parece
fundamental tomar conciencia de esto que aparece, no es natural, no es la manera, ¿no?, en que nos deberíamos vincular, sino cuestionarnos, bueno, ¿por qué no nos vinculamos de otra manera? ¿Por qué no apostamos a que sean los encuentros con otros? Y sobre todo ustedes que son adultos todos, ¿no? Porque a veces en esto que yo les decía, que se pone el eje en los jóvenes, también esto, pensar qué juventudes, ¿no?, y qué infancias estamos gestando, porque si en algunas casas familiares todo el tiempo está el alcohol, también estamos incorporando en esos jóvenes y en esos niños la idea de que eso es el vínculo, ¿no? Ese es el modo de relacionarnos. Entonces, como adultos también tenemos la obligación de repensarnos y cuestionarnos, ¿no? Entonces también hay jóvenes y niños que se crían viendo que todos los días el papá, por ejemplo, está consumiendo alcohol, entonces va a ir incorporando esa práctica como una cotidianidad, distinto a pensar, bueno, no, el papá a la tarde, en el rato que ha vuelto del trabajo, va a compartir conmigo el jugar a la pelota, va a correr conmigo, me está enseñando, no sé, algún juego de mesa, o me está enseñando a arreglar un enchufe, ¿no? Esas son todas cuestiones que se han ido perdiendo. Entonces, a la vez en esta sociedad que estamos todos minados por la tecnología, también en esto que les decía, si bien yo hago hincapié, por ejemplo, en el consumo de alcohol, en esto que les decía de consumos problemáticos, también hay consumos sin sustancias, como por ejemplo la adicción a la tecnología. Un chico que está todo el día con la computadora, o un adulto que está todo el día con la computadora, también tenemos que pensar en un problema de consumo, ¿no? Alguien que tiene cualquier actividad que se haga compulsivamente puede derivar en una adicción o en una dependencia, cualquier actividad. Si bien esto, insisto, yo hago eje en el consumo del alcohol, porque estadísticamente en nuestro país y a nivel mundial es lo más problemático, hay también, como el tema de la comida, el tema del juego, hasta el tema de la gimnasia, ¿no? Hay una enfermedad, por ejemplo, que se llama vigorexia, que es todo el día haciendo gimnasia. Entonces, por ahí poder pensar que un consumo es problemático cuando una persona organiza todo su día cotidiano en torno a cuánto va a consumir, ¿no? Y es solamente el consumo. Entonces ahí se va perdiendo esto que le decía de los vínculos, esto que le decía de lo familiar, siempre es lo más afectado cuando hay un problema de dependencia. Y poder pensar que, bueno, que yo puedo hacer algo con esto, ¿no? Poder pensar que la salud es una cuestión integral y que nosotros tenemos que cuidar no solo nuestro cuerpo, también nuestro psiquismo y también nuestras relaciones sociales. Si yo elijo también un grupo de pares o un grupo de compañeros con el que puedo compartir otra cosa, una charla, una película, un libro, otra cosa que sea saludable, ¿no? También puedo pensar que no solamente el alcohol o las sustancias menstruales. Esto es algo que yo ahora no les estoy viendo la cara y lo estoy presenciando. Es algo que causa a veces mucha gracia, también desde el nerviosismo, ¿no? Porque no se concibe esto que les decía, o un encuentro, una reunión social, sin, por ejemplo, el consumo de alcohol. Sin cada uno contestar con su teléfono, no cada uno, a veces uno ve en una reunión o en un bar, acá hay 4 en una mesa y todos cada uno con su celular. ¿Qué vínculo hay ahí? ¿Qué charla hay ahí? ¿Tiene que ver eso con el consumo? Sí, porque nos estamos vinculando con un otro. ¿De qué manera? No nos vinculamos con otro, nos estamos vinculando con el teléfono, con la computadora, con Netflix, ¿no? Y a la vez, en esto que se ha agudizado con el tema de la pandemia, porque por el tema del distanciamiento, por el tema de estar más en la casa, lo que ha sucedido es que mucha gente, o sea, están varios en una casa y a veces cada uno con una pantalla, uno con el teléfono, otro con la tele, otra con la computadora, y vamos a lo mismo. Ahí también hay un consumo que nos tenemos que cuestionar, ¿no? Será un consumo distinto, un consumo de tecnología, pero también va dañando los vínculos y va sentando también las bases para otro consumo, porque me voy aislando, ¿no? Y en esto que les decía, también la sociedad tiene características individualistas, donde yo me miro yo, a la vez me venden todo el tiempo que la felicidad es un yo con un montón de cosas, entonces
lo que se pierde y se corta en esto que les decía es el vínculo con otros, también es este sentido de comunidad, que significa común unidad, de poder pensar proyectos juntos, de poder pensar proyectos compartidos. Yo entiendo que cada uno de ustedes, ¿no?, que son trabajadores del campo y del empaque, que están en distintas partes del país, también se podrían empezar a proponer, bueno, ¿cuáles son las prácticas de cuidado que tienen con ustedes mismos? ¿Qué pueden gestar en cada ambiente laboral, ¿no? Esto ya implica, este primer paso, esta charla, ya implica, bueno, un paso de poder pensar, bueno, que esto no es tan natural y volver a apuntar a lo preventivo. Y cuando hablo de prevención, no hablo de la prevención solo como un anticiparnos a que haya consumo problemático. Pensar la prevención como participación. La prevención como que si yo organizo, por ejemplo, no sé, un campeonato de fútbol en mi espacio laboral un fin de semana, ¿no? No sé, un cine debate, por ejemplo, que es algo que se ha perdido, poder compartir alguna película y charlar sobre eso, o no sé, un campeonato de ping-pong, por darles algún ejemplo, ya estoy incorporando prácticas preventivas, estoy incorporando otra idea de disfrute saludable que no es el consumo, ¿no? Y esto es fundamental, porque si no empezamos a cuestionarnos estas cosas, no nos vamos a pensar en esto, que yo les decía, cuando pensamos, todos aportamos un granito a nivel social, ¿no? Y en nuestros espacios laborales también son espacios donde podemos fortalecer prácticas de cuidado, que sería genial que se reproduzcan también en los hogares, ¿no? Y en los ámbitos de amistades, o podemos ejercer prácticas que tienen que ver con el riesgo, que tienen que ver con esto, con los abusos de sustancias, con el poder pensar que si estoy triste, la solución a mi tristeza o a mi padecimiento es emborracharme o volarme la cabeza con otra cosa, ¿no? Que está muy asociado a los jóvenes, pero eso es algo que hacen los adultos. No es casual que el mayor nivel de consumo sea el fin de semana. Entonces, a veces, si yo en el trabajo no me encuentro con prácticas saludables, no me encuentro también con un clima laboral que me vaya favoreciendo cuestiones saludables, es probable que el único día que tengo de descanso, el único día que no trabajo, me quiera evadir, ¿no? En algo que no nos educa, pero sería importante que nos pensemos cómo tramitamos nuestras emociones, cómo tramitamos o no nuestras frustraciones y eso que nos pasa. Si nosotros empezamos a identificar, por ejemplo, ¿no? Estoy enojado, estoy triste, y podemos pensar qué hacemos con eso, ¿no? Y que eso lo puedo compartir con mi pareja, con un compañero de trabajo, y sobre todo hablo mucho de los varones, a veces de las masculinidades, porque son quienes tienen más dificultades para poder poner en palabras lo que les pasa. Entonces aparece, ¿no?, la sustancia como tapón ante el malestar, como tapón ante el sufrimiento, o por ejemplo también el consumo abusivo de psicofármacos, también aparece ante estas situaciones de tristeza, a veces de soledad o de pensar, bueno, me tapan los problemas. Como me tapan los problemas, ¿no?, lo que hago es consumir. Entonces, si vamos identificando también y reconociendo nuestras emociones, poder pensar qué nos pasa, ¿no? Poder identificar, hoy estoy triste, hoy estoy enojado, y qué es lo que me enoja, y qué hago con eso. Si tramitáramos más sanamente nuestras emociones y habilitáramos espacios para trabajar qué nos pasa, el consumo de sustancia o la sustancia sería, ¿no?, como lo último que aparecería en nuestra idea de cómo resolvemos el estar en la vida, ¿no?, en esto de transitar la vida, cómo circulamos, ¿no? Circulamos de una manera en la que yo estoy más fortalecido, más gratificado, porque tanto mis afectos son más estables, charlo con mi familia, en el trabajo trato de generar vínculos saludables con otro, trato bien a mi compañero, pido también que mi compañero me trate con respeto, ¿no? Todas esas son cuestiones que van haciendo a lo que se llama el fortalecimiento subjetivo y que van a hacer
que mis vínculos y mis modos de relacionarme con otros sean más saludables. Si no pensamos que tenemos que ejercer, fortalecer nuestras subjetividades, aportar a tener, a cuidarnos más, cuidarnos el cuerpo, cuidarnos la salud mental, cuidarnos los vínculos con otros, ¿no? Difícilmente podamos abordar como corresponde este problema, que como les decía, es social, nos incluye a todos, nos pasa a todos, pero nos parece fundamental, y no solo como prevención de esta problemática, ¿no? También podemos pensar en situaciones de violencia, porque si bien el consumo de sustancias no genera por sí mismo violencia, sí es un factor que la aumenta, ¿no? Y en eso también les decía que quería que les quede claro que esto es un problema, es un padecimiento, es un sufrimiento, y es una problemática compleja. No hay una sola causa que lleve a una persona a, sino que hay una multiplicidad de causas, ¿no? Pero tiene que ver también cómo hemos aprendido, porque a veces se dice, bueno, no, la persona que está en situación de adicción empieza a escuchar historias, ¿no? De toda una historia vincular, de cómo ha sido esa infancia, de cómo ha sido esa adolescencia, cómo ha sido esa juventud que hoy nos lleva a adultos con dificultades para afrontar esa cotidianidad, para afrontar y tramitar ese sufrimiento, y ahí aparece el consumo, ¿no? Entonces poder verlo como es una persona que sufre, que padece con una historia vincular y social, ¿no? Que a veces que a veces no ha tenido una familia contenedora, que a veces no ha podido terminar una trayectoria educativa, que a veces está con malestares en lo laboral. Entonces son un montón de causas las que lleva a una persona a estar en la situación de consumo. A nosotros como compañeros, como pareja o como vecinos, no nos corresponde catalogar si el otro es un adicto, si es, no ponerle un rótulo, sino poder pensar que si hay un otro en esa situación, es una persona que sufre, quien padece, a quien se lo puede ayudar. A ella le voy a pasar, hay un número gratuito, incluso telefónico, donde puede ser anónimo, donde puedo llamar yo y decir, bueno, me está pasando esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? En todas las provincias hay centros de salud, donde hay trabajadores de la salud mental que nos pueden ayudar, que nos pueden acompañar. Sí es algo fundamental, no quedarme solo con esto con esto que nos pasa, ¿no? También nosotros estamos trabajando mucho en orientar a los delegados, por ejemplo, en cada lugar, o a los jefes también, a darle las herramientas para pensar que si hay un trabajador que está en situación de consumo, ese trabajador lo que necesita es orientación, ese trabajador lo que necesita es un acompañamiento, ¿no? Para que pueda solicitar ayuda, para que pueda llegar a un servicio donde se lo ayude y se lo oriente, y ser pertinente, ser respetuoso. Si hay un compañero que me ha contado una situación de consumo, yo tengo que ser sumamente discreto con eso y orientarlo a decir, che, sabes que hay un número de teléfono donde podés llamar, nos fijemos en la obra social, cuál es el psicólogo que te puede atender, nos fijemos en el CAPS, bueno, acá se llaman CAPS, son los centros de atención primaria de salud, o en el hospital, o un número de teléfono, sí, pero siempre tenemos un montón de alternativas donde algún profesional puede ayudarnos a tramitar nuestro malestar o nuestro sufrimiento de una manera más saludable, ¿no? Y siempre pensar que es obligación de todos prevenir, ¿no? Y en esto de prevenir, de ayudar, acompañar, en esto que les decimos, siempre estamos pensando cuál es la falta en el otro, pero no nos estamos cuestionando muchas veces cómo acompañamos a otro que está en situación de consumo, cómo orientamos, cómo nos vinculamos, y si apostamos que por lo menos con estas pequeñas herramientas, que ustedes tomen conciencia de que alguien que está en esta situación es alguien que sufre, va a significar que su acompañamiento, su orientación, sea desde un lugar humano de entender a otro que sufre, y no desde un lugar de un prejuicio o de un estereotipo o de una etiquetación hacia otro que está en esa situación. Yo creo que, bueno, que estas son las ideas que quería que les quede claro. Me gustaría escuchar cuáles son las preguntas de ustedes.
cuáles son las dudas, en qué cuestiones no he sido, quizás no me he explicado. Después, y es una primera aproximación, ¿no? A esta temática, a esta problemática. Entonces, bueno, me gustaría escuchar a ustedes qué es lo que quieren preguntar, qué es lo que les interesa saber, qué no ha quedado claro, qué quieren que les explique, si he hablado muy rápidamente. No la tengo a mi compañera Inesita que está con el micrófono apagado, que ella suele decirme cuando muy rápido. Bueno, quiero escucharlos un poco, ¿no? Porque esto, la presencialidad a veces se pierde, pero sí me interesa saber, bueno, ustedes qué piensan, ¿no? O qué es lo que necesitan conocer. Están todos con un micrófono. Y ya. Marina, ¿lo puede habilitar a ver si alguien quiere hablar? ¿Quiere presentarse y compartir algún caso? Bueno, ¿tiene alguna consulta para hacer a la licenciada? Sí, yo estuve habilitando, pidiendo los videos, digamos, pero mucha gente no... Bueno, está bien. Decide, digamos, no poner la cámara. Ahí nuevamente les vuelvo a habilitar. Bueno, si no desean hacerle entonces alguna consulta, también lo pusimos en el chat, que podrían hacer las consultas para que las leamos al finalizar la presentación de la licenciada. Ahí hay dos preguntas en el chat. A ver. No, por favor escriban. No. Sí. Bueno, a veces también lo que pasa con esto, ¿no? Que es algo que sí quería que les quede claro, bueno, si no preguntan, no sigo hablando entonces, ¿no? Por ahí sí quería otras cuestiones que les quede clara que hay una idea popular, ¿no? De que la droga, por ejemplo, es todo lo ilegal, ¿no? Que la droga es solo la droga es solo la cocaína, el éxtasis, y en realidad esas son sustancias ilegales. Droga, la OMS define como droga toda sustancia que cuando ingresa en el organismo genera un cambio. Esa es la concepción científica. Desde esta idea, droga es también un medicamento que me ha dado el médico para el resfrío, por ejemplo, ¿no? Eso es droga, es cualquier sustancia que genera cambio. Ahora, en la idea popular, aparece la droga solamente como lo ilegal, ¿no? Por eso yo hablo de sustancias psicoactivas y no he usado la palabra drogas. Ustedes verán, igual que se usa mucho, o van a leer decir drogadicción, porque es una palabra popular, pero en realidad no es la manera adecuada de hablar de esto, ¿no? Si no hablamos de sustancias psicoactivas, porque son sustancias que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central. Y en esa sustancia, el alcohol, que les decía, y el tabaco, que son las principales problemas a nivel país, ¿no? Tampoco se cuestiona el uso indiscriminado de tabaco, son las que estadísticamente más afectan. Y son sustancias psicoactivas, son sustancias dañinas, son sustancias que van generando deterioro, y al no tener desde lo social esta vista de droga, ¿no? Porque sigo diciendo que se asocia la droga a lo ilegal, cuando el alcohol y el tabaco, ¿no? Son sustancias psicoactivas, dañinas, lo mismo que la marihuana, lo mismo que la cocaína, lo mismo que el éxtasis. Entonces son cuestiones que nos tenemos que también ir cuestionando, ¿no? ¿Cuáles son esos mitos y esas ideas populares sobre qué es una droga? Entonces ustedes ya a partir de hoy van a saber, ¿no? Que el alcohol entraría dentro de lo que son las sustancias psicoactivas, nada más que al ser legales no se cuestiona, por ejemplo, esto que yo les decía, las personas que tienen problemas de alcoholismo, ¿no? Están vistos, no se lo naturaliza, porque como es legal, no está visto que sea droga. Por esto que les decía yo, es importante estar informado. ¿Qué es una sustancia psicoactiva? ¿Qué es dañino? Y esto, cuando uno depende todo el día de eso, ya es algo dañino, ¿no? Por ahí quería que les quede claro eso, ya no se utiliza más esa palabra. Y también se habla mucho de consumos problemáticos, porque hay que empezar a problematizar esto. Si yo consumo todo el día, o sea, esto, salir a hacer compras compulsivas, comer compulsivamente, cualquier actividad que sea compulsiva y que me vaya dañando tanto el cuerpo como el psiquismo, como las relaciones,
puede derivar en un problema de dependencia o adicción, que es el estado más agudo del consumo problemático, ¿sí? Un uso de sustancia no es un consumo problemático, no es algo que genere malestar. Y después también me gustaría que les quede claro como que la salud es una cuestión integral. La salud no tiene solo que ver con un cuerpo sano, no tiene que ver con que solo no tenga COVID. Salud también es que pueda practicar un deporte, salud también es que pueda disfrutar saludable, sanamente, ¿no? La salud es integral, un psiquismo sano, vínculos sanos, que yo con el vecino no me mate retándome, en vez de que tengas un trato cordial, un trato respetuoso, es también salud. La nueva ley de salud mental plantea también que la salud mental tiene que ver con factores culturales, con factores políticos, con factores económicos, ¿no? Que yo no tenga hoy para comer, o que mi cuerpo no haya comido, también es algo que afecta a la salud. Entonces sí me gustaría que les quede claro, ¿no? Que la salud es integral. A veces nos cuidamos mucho el cuerpo y vamos al médico si nos duele el estómago, si nos duele, pero no consultamos ante un profesional si nos duele el alma, que vendría a ser el sufrimiento o el padecimiento subjetivo, ¿no? Al que a veces descuidamos, y a las veces de tanto descuidar ese sufrimiento y quedarnos solos con ese sufrimiento o ese padecimiento, terminamos en consumos problemáticos. Bien, bueno, acá aparecieron las preguntas. Estoy estudiando medicina veterinaria. Quería saber si en Argentina se consume más alcohol o tabaco. Estadísticamente, alcohol. Hay una Rosa que pregunta. Rosa pregunta. Alcohol. Hay mucho problema con el alcohol a nivel mundial, no solo de país, ¿no? Se ha agudizado, se han hecho estudios a nivel del Observatorio de Drogas a nivel país y en la provincia también, que ha aumentado incluso el consumo de alcohol con la pandemia, ¿no? En esto que yo les decía, también piensan la prevención como los vínculos coartados, los vínculos sociales, piensen que han estado por un montón de tiempo y en algunos lugares están cerrados los clubes, cerradas algunas actividades comunitarias, ha agudizado el consumo. En esto que decía, ¿no? El miedo, la incertidumbre que ha generado y que genera esta pandemia, piensen que hay muchas personas que han perdido familiares, ha agudizado el tema del consumo de alcohol. Y Matías pregunta, ¿y los psicofármacos qué son y generan adicciones? Sí, los psicofármacos también son sustancias psicoactivas, esto que les decía, que generan, ¿no? Generan impacto a nivel del sistema nervioso central, si bien afectan todo el cuerpo, son sustancias psicoactivas que hay que distinguir. Hay situaciones en las que los psicofármacos están recetados por un médico psiquiatra y son pertinentes con alguna persona que está en una situación, por ejemplo, con una persona que está con depresión, evaluado por un psiquiatra. Nuestro cerebro se comunica por sustancias químicas, ¿no? Que son los mensajeros químicos. Con un estado agudo de depresión, que es una persona que tiene que cumplir muchos criterios para considerarse depresivo, no va a trabajar, no habla con nadie, no se levanta de la cama, no sale de la casa, aparecen entonces los psicofármacos recetados por un médico como sustancias que se tienen que consumir porque en ese momento esa persona lo necesita. Ahora, lo que pasa es que hay un abuso. Hay muchas personas que, si bien la venta es con receta, hay muchas personas que acceden sin receta, sin que esté recetado, me siento mal, tomo una pastillita a la mañana para trabajar, tomo una pastillita a la siesta para seguir trabajando, otra a la tarde y otra a la noche, ¿no? Sin seguimiento médico, sin ser necesario, o simplemente con esto que yo les decía para tapar el malestar, ¿no? Eso va causando, después de 6 meses de consumo, los psicofármacos generan dependencia, generan un montón de consecuencias. Ahora, si eso está dentro de un tratamiento médico, dentro de un tratamiento psiquiátrico, es distinto a que yo solo he decidido, ¿no? Y ojo, porque muchas veces para generar ciertos efectos se consumen pastillas con alcohol. Eso sí es muy tóxico, es muy nocivo,
¿no? Entonces, en esa definición de qué son los psicofármacos, también poder diferenciar en esto que yo les decía, cuando, en esto de usar la sustancia, ¿no? Un psicofármaco recetado por un médico, por un psiquiatra, tiene un sentido. Ahora, recetado por la amiga que me ha dicho, Tomás, yo te voy a dar esta pastillita para que vos duermas bien y no renegues tanto, ya es otra cosa, ¿no? Y cuando empiezo todos los días con esa pastillita y voy subiendo porque ya la media pastillita no me hace efecto, la tomo entera para dormir y, al otro día, y después voy tomando y voy aumentando sin ningún control, y en esto que les decía, la idea es incluso con los psicofármacos, ir retirándoselo paulatinamente. Una persona que está con depresión, un tiempo usa psicofármacos, cuando se solamente en algunos casos de patologías graves, más graves, por ejemplo una psicosis, eso se hace toda la vida, pero es distinto al consumo de una persona que para evitar el sufrimiento usa eso. Después dice, Juan dice, ¿cómo se puede ayudar a una persona alcohólica? Ya le hablo de varias maneras, lo mando a tratamiento y no hubo cambio. Es muy difícil, él mismo dice que no puede. Hay que insistir, esta problemática tiene una parte que es bastante frustrante también, ¿no? Poder manejar, uno ofrece muchas veces ayuda y la persona no la agarra a veces. Entonces, hacer todo, insistir en decir, bueno, también ponerle a la otra persona en situación, que esa persona también necesita ayudarse a ella misma. Y ayudarse a ella misma es acudir a algún lugar a donde hablar de esto que le pasa. Entonces, también sí podemos ofrecer esta ayuda, este acompañamiento a otro, pero sí sé que es algo que la persona no acepta. A veces es todo un trabajo que esa persona pueda decir, que pueda entender que está sufriendo y querer hacer algo. A veces con algunos casos, por ejemplo, yo que he trabajado en un barrio muy vulnerable de Tucumán, ha sido casi un año de ir a visitar a una persona y charlar con esa persona para que pueda llegar al CAP e iniciar un tratamiento, ¿no? Entonces, esto, porque a veces, hasta que la persona puede hacer algo con eso que le pasa, es todo un tiempo. Entonces, sí, no frustrarnos y seguir insistiendo, seguir ofreciendo, ¿no? Que él puede hacer algo con ese sufrimiento, ¿no? Entonces, si nuestra charla con ese otro puede decir, mira, a la primera consulta, yo te acompaño a... Pero después, hasta que engancha, sí, es todo un trabajo, todo un trabajito a veces de hormiga, porque no, y a veces quienes consultan son los familiares. Generalmente, por ejemplo, acá tenemos un centro de orientación en la Secretaría, y quienes consultan o llegan son los familiares, porque la persona no acude, sino es esa familia a veces que está devastada por la situación. Entonces, entender que, bueno, también se puede orientar, y a veces que sean estos amigos quienes van ayudando, y después esto, mucha paciencia, porque la persona no acepta. Es una problemática bastante compleja, bastante difícil, donde todo el tiempo tenemos que también tolerar la propia frustración, decir, yo lo ofrecí, yo lo acompañé y me dejó plantada. Bueno, volver a insistir, volver a programar, volver a hablar, apelar a la palabra, es algo que también está perdido hoy, ¿no? Apelar a la palabra, para que el otro pueda poner también en palabras eso que le pasa, y no la adicción también está vista como un pasaje al acto. Yo uso eso porque me usa para tapar, no hablar y no poner en palabras eso que me pasa. Pero él mismo dice que no puede. Sí, es muy difícil. Sí, hay lugares donde se puede asistir. Sí, hay muchos lugares para asistir. Hay lugares, no sé de dónde pregunta el compañero, hay lugares públicos y privados en todas las provincias. En Tucumán tenemos lugares públicos como... nosotros tenemos un montón de CEPLAS, acá en la misma Secretaría se puede consultar, yo les voy a pasar, tenemos CEPLAS que son casas donde hay un psicólogo, donde hay un trabajador social, donde lo van a recibir, donde lo van a orientar, y en otras partes del país también. En todo el país hay centros, en lo público y en lo privado, ¿no? En las obras sociales también. Hay comunidades terapéuticas que hay en algunos casos donde esa persona necesita, a veces se necesita un periodo de desintoxicación, que es que tiene que estar internado con cierta medicación, a veces se necesita una comunidad terapéutica, ¿no?
qué necesita cada persona en su tratamiento es muy singular, muy singular. Somos sujetos, todos sufrimos, sentimos de diferentes maneras. Entonces, ¿qué va a funcionar conmigo? No va a ser lo mismo con Guillermo, no va a ser lo mismo con la Inés, no va a ser lo mismo con la ingeniera Marina, ¿no? Cada caso, cada persona, somos únicos. Hemos nacido en una familia diferente, en un lugar diferente, hay diferentes cosas que nos hacen sufrir y diferentes cosas que nos hacen felices. Entonces, pero en todos los lugares. Y hay un número, que eso que les digo, que es el 144, que es de Cedronar, que está a nivel nacional. Cualquier persona puede levantar un 144 y lo asesoran. E incluso lo pueden asesorar, bueno, en esa provincia específicamente qué hay. Pero todos manejan internet. Uno pone en Google centros y después esto. Cualquier profesional de la salud, si decimos que es esto, de la salud mental, cualquier psicólogo puede escuchar a una persona que está en problemas de consumo, porque se trata de escuchar el sufrimiento del otro. Esto es un problema donde hay un otro que sufre, no donde importa qué consume o cuánto, sino que hay un otro que sufre. Entonces, y por eso te decía, las opciones son múltiples. Desde este número que yo les digo que es el 144, es a nivel país. Y menciono esto porque sé. Y después también, todo el tiempo, si necesitan orientación acá en la provincia de Tucumán, estamos nosotros para orientar, en esto que le decía los CEPLAS, que son casas terapéuticas que hay en 6, en varios barrios, uno llega y consulta. Y cuando uno consulta esto, tiene que saber que eso que cuenta está resguardado por un secreto profesional, por una ética, no es algo que se lo va a comentar a otro, ¿no? Entonces también tener esa tranquilidad. Cuando yo hablo con un profesional de la salud mental, eso está cuidado. Bueno, no sé qué más. Contestaste lo de Isabel que dice cómo ayudar como empleador. Más allá de hablar, a los chicos, empiecen a proponer espacios saludables, empiezan a proponer, a veces, por ejemplo, las excusas, no sé, un campeonato de ping-pong, por darles un ejemplo, a veces lo bueno de empezar a generar esos espacios, por eso le digo, entendiendo que estamos en pandemia y que algunas cosas permitidas y no, empezar a generar espacios saludables, ¿no? Si yo empiezo a conocer eso, también qué distinto que sea que una persona esté en un campeonato de ping-pong a que estemos en un asado tomando algo. Entonces empezar a proponer también esos jóvenes, ¿no? No sé, plantar árboles, ayudarlos, entendiendo que un árbol da oxígeno, cosas que también a mí como me repercute como persona. Cuando yo hago algo saludable para otro, también eso me vuelve a mí y me fortalece a mí. No solo estoy fortaleciendo a otros, sino a mí. Volver a proponer, no sé, actividades ecologistas, hagamos un día de reciclado, todas esas son cuestiones preventivas que las podemos empezar a hacer como adultos y también generar con los jóvenes. Tenemos que empezar a gestar como sociedad otros espacios en esto de prevención del consumo y también para que se acerquen personas que están en esta situación de consumo, ¿no? Qué distinto que es cuando a veces quizás no engancha ir a un psicólogo, pero sí se va a enganchar en que hagamos una jornada de plantar árboles en tal barrio, ¿no? Por ejemplo. ¿Es prevención? Sí. ¿Fortalece subjetivamente? Sí. ¿Me explico? Sí, es empezar a vincularse con los jóvenes y con los adultos y con los compañeros. Te empezás vinculando y después podés proponer un acompañamiento, un asesoramiento o acompañarlo a un lugar para que lo asesore. De una así, cuando uno le dice, andá a hacer un tratamiento a alguien, seguro que esa persona no va. Entonces, como generar un vínculo, sobre todo de acompañamiento. Bien, gracias. Dice, la Coca-Cola causa adicciones en los niños también. En realidad no voy a hablar de esa bebida particular, pero sí pensar que el azúcar, ¿no? Hay, en esto que yo les decía, el azúcar, harina, ¿no? No es que por sí misma, vamos de nuevo, uso, abuso, dependencia. Una cosa es tomarse un vaso de una gaseosa un fin de semana. En realidad, si ustedes me dicen, los niños no deberían consumir azúcar, azúcar que no sea natural. El azúcar natural está en las frutas, está en las verduras, ¿no? Pero
azúcar, harina, tenemos una gran proporción de niños con problemas de peso también en esto de la alimentación con... El azúcar es adictivo. Una vez que yo consumo azúcar, el cuerpo biológicamente me pide más azúcar. Con la harina pasa lo mismo. Yo me he comido una tortilla y probablemente me quiera comer 2 y 3, porque genera, todo eso también genera, ¿no? A nivel biológico, las ganas de volver a consumir, genera algo que se llama grelina, si no me estoy acordando mal el nombre, que tiene que ver con qué influye para que yo vuelva a tener hambre y vuelva a querer lo mismo, ¿no? Entonces pasa eso con las harinas y pasa eso con el azúcar. Entonces también en esto que les decía yo, cuestiones preventivas y en esto de cuidado, las prácticas de cuidado, también una alimentación saludable, ¿no? Ahora, si hacemos, no sé, un cumpleaños o el fin de semana, un vaso de gaseosa el fin de semana, no es lo mismo que todos los días está la gaseosa para comer, porque ahí también ya vamos generando estas prácticas, ¿no? Y el azúcar tiene muchas consecuencias, ¿no? No solo que después produce diabetes, sino que tiene un montón de efectos a nivel biológico. ¿Puede haber adicciones a causa de azúcar? Sí, todavía no lo he visto, pero seguro que sí. Cualquier cosa que se use compulsivamente, cualquier cosa. Pero el azúcar sí genera eso, y la harina también. Bueno, no aparecen más preguntas. Nosotros después... Mariana, disculpa, pedían un número de teléfono, o sea, aparte del 144, ¿hay algún número que se puedan comunicar? Acá en la provincia... Sí. Varios. Yo ya te voy a pasar, Guillermo, te voy a pasar todos nuestros centros de atención, que son 6. Esto que les decía es lo del CEPLA, tenemos acá en Villa Angelina, en Villa Luján, en el Zoom Verde, en varios barrios, en Costanera. Tenemos varios centros, estos que les decía, donde se puede hacer lo que se llama tratamiento ambulatorio. ¿Qué significa? No hay internación, sino esto que les decía, lo va a atender un psicólogo, un trabajador social, un psicólogo donde se puede empezar un tratamiento ambulatorio, o sea que quizá la persona vaya una vez a la semana. Ahora en eso, ¿no? Hay personas a las que sí se termina llevando después a un hospital o a algún otro lado a que pase por una desintoxicación, o cuando se necesita una deshabituación, a que vaya a una comunidad terapéutica como Las Moritas, y estos son centros, nuestros centros, somos provincia, es totalmente gratuito. Entonces yo te voy a pasar, Guillermo, para que ustedes tengan todos nuestros CEPLAS, en esto que les decía, y los van a atender, es sin turno, ¿no? Entonces, pero sí, y hay números de teléfono, por ahí si ustedes ya quieren llamar y agendar, pero es por demanda espontánea, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y son absolutamente gratuitos. Y después hay centros privados también. Ahí están preguntando, ¿los CEPLAS solamente están en San Miguel de Tucumán, no en el interior? No, en el interior solamente tiene Lules, tiene un CDCOR, que es un centro de orientación y derivación. Ahora, en el interior, cualquier hospital general, ¿no? Tiene psicólogo, hay un 0800 salud, también de salud mental, donde uno puede llamar y consultar. También ya está el colegio de psicólogos, donde uno puede llamar y hay consultorios de atención gratuita, que por la situación de pandemia está siendo virtual, pero también hay atenciones gratuitas, telefónica, ¿no? Y en el interior esto, lo bueno de que yo les decía, de que la ley lo ponga como un problema más de salud mental, en cualquier hospital o en un CAPS uno tiene que acceder como un turno por cualquier cosa más, ¿no? Porque sería lo mismo que yo esté deprimida, quiero consultar. Entonces también saber esto es que yo no necesito un especialista ¿no? Sino que cualquier profesional de la salud mental que yo consulte tendría que saber y debería trabajar con esta problemática. En Monteros hay un centro. CRAT, ya les voy a averiguar, pero sí, teníamos nosotros un centro que, CRAT, digo porque van cambiando a veces las definiciones. Ahora también en algunos barrios como el CIF, por ejemplo, tenemos también un CEPLA en el CIAI. Hay un centro en Montero, ya les voy a averiguar.
Pero por eso les digo, si no, cualquier hospital, en cualquier lugar que se trabaje la salud mental. Y si no, si tienen obra social, dentro de sus prestadores también. Hay psicólogos, consulten. Bien. Bueno, muchas gracias Mariana, muchas gracias Inés por acompañarnos también. Y si no hay más preguntas, damos por finalizada la capacitación. Bueno, muchas gracias Mariana y damos por finalizada la capacitación. Saludo a todos y nos vemos, si Dios mediante, el próximo jueves. Tengan buen día. Buen día a todos. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias a todos por la participación y la escucha.